Bienvenidos a Palabra de Vida. Damos gloria a Jesús por todo lo que el Señor nos permite entender y el conocimiento que Dios nos da a través de la palabra. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, te bendecimos porque tú estás con nosotros y a través de tu Espíritu Santo tú nos guías a toda verdad. Obra poderosamente, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, estamos estudiando acerca del tema enemistad entre ti y la mujer. Y lo habla la palabra que tenemos en Génesis capítulo 3, verso 14. Dice así la Escritura. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre te arrastrarás. Sobre tu vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Este es un conflicto fuerte, mis hermanos. Y tocante a esto es que la simiente de la mujer es Cristo. Y esto tenemos que entenderlo claramente. Pero el Señor nos está dando un enfoque que es válido en el sentido de que cuando venimos a nuestro Señor Jesucristo, la esposa, la mujer, tiene una representación bien importante delante de sus hijos. Y que sus hijos son importantes para Dios. Y que esa mamá, esa madre, tiene que cubrir a sus hijos bajo la cobertura de su esposo. Su esposo la va a cubrir y la va a coronar de gloria. Eso es lo que nos dice la Escritura. Muy bien. Entendemos que hay una guerra espiritual. En el último capítulo hablamos acerca de que los hijos de Dios, o sea, los vigilantes, se metieron con las hijas de los hombres y dieron estas mujeres a luz gigantes. Esto significa que se mezcló el linaje. Estos gigantes al nacer necesitaron para vivir cuerpo, alma y espíritu. Estos espíritus de los gigantes al morir se quedaron vagando sobre la tierra y son los que atacan a las mujeres. Los únicos lanzados al abismo fueron los vigilantes y santos, los que engendraron a las mujeres. Entonces, los espíritus malos atacan a las mujeres para mezclar el linaje santo. En Esdras 9:1 nos dice la Escritura: y acabadas estas cosas, se me acercaron los príncipes diciendo: el pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas, no se han separado de los pueblos de las tierras. Y sus abominaciones, escuche bien, ¿de qué pueblos? De los cananeos, de los heteos, de los fereceos, de los jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, sino que han tomado mujeres entre las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo se ha mezclado con los pueblos de las tierras. Escucha bien, el linaje santo se ha mezclado. Luego sigue diciendo: es más, la mano de los príncipes y de los gobernantes ha sido la primera en cometer esta infidelidad. Verso 3: y cuando oí de este asunto, Esdras dice, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelos de mi cabeza y de mi barba, y me senté atónito.
¿Qué es lo que estaba pasando en el corazón de Esdras? Estaba viendo la concupiscencia que había hecho el pueblo y aún los principales. Había una ordenanza de Dios que no se debía de mezclarse con los pueblos de la tierra. Y esto es lo que nos lo está diciendo también el apóstol Pablo en 2 Corintios 6:14. Dice: no estáis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿Y qué contaminación la luz con las tinieblas? Señor, Dios nos está hablando de una manera tan especial. Pablo le está diciendo a la iglesia: no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué asociación hay? No tienen nada. No se puede asociar la justicia y la iniquidad. ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Dios. Cuando llegamos a Jesucristo, lo reconocemos como Señor. Escuche bien, como Señor, como nuestro Dios. Y si es nuestro Señor, nosotros dejamos de ser. Tenemos que cumplir toda ordenanza de Dios. El Señor es el que determina todo. Y nos convertimos en ser templo de Dios. El Espíritu Santo está habitando en nosotros. Y si el Espíritu de Dios habita en mí, ¿cómo me puedo meter en pacto con los incrédulos? Esto nos lo está alertando el apóstol Pablo. Muy bien. ¿Cómo se contamina el linaje santo? De muchas maneras. Muy bien, empecemos con esto. Número 1, matrimonios mixtos. Escuche bien. Eso va a traer conflictos. Cuando alguien cree en Jesucristo y alguien no, y tiene otra creencia, va a querer llevar a sus hijos ahí. Y luego aquel que está creyendo en Cristo Jesús como su Señor, hay conflicto luego. Fornicación produce hijos de mentira y de rebelión, a lo que se le llama en la palabra el bastardismo. Isaías 57:3 dice, Isaías 57:3, en cuanto a vosotros, llegaos acá, hijos de la hechicera, generación del adúltero y la fornicaria. ¿De quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y sacasteis la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa? Mis hermanos, cuando nos está hablando Isaías, nos está hablando en un término de estar hundidos en el mundo espiritual, dentro de lo que es la hechicería. Es la generación del adúltero, la fornicaria. ¿De quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y sacasteis la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa? Hay familias que vienen desde el bisabuelo hasta la fecha que han sido parte de pactos diabólicos. Y todo eso contamina todo ese linaje. No podemos unirnos a ese linaje, porque las maldiciones que vienen sobre de ellos, entonces nosotros la vamos a recibir. Y necesitamos entender y saber
¿Qué es en lo que cree esa gente? Y saber que no nos va a convenir. Y otra cosa, que no podemos quebrantar el mandamiento de Dios. Otro punto que afecta a nuestro linaje es engendrar en amargura, dolor y sufrimiento. Engendrar en violencia, en violación, violaciones de los esposos y otras. Abortos. Cuando se practica un aborto, el espíritu de muerte entra en la matriz y la convierte en un sepulcro. Es necesaria su liberación para dar luz hijos sanos y liberados de iniquidad. A veces no comprendemos la magnitud de todo esto. Brujería, la práctica y la consulta provocan la entrega de la descendencia al enemigo. Escuchen bien, esto es necesario, quebrantar esos derechos otorgados al espíritu de hechicería y su respectiva esclavitud. Incesto. Esta práctica, escuchen, provoca depravación sexual progresiva en el linaje y trae derechos a espíritus inmundos para afectar ese linaje. 7. El pecado de adulterio. Contamina a la mujer y su semilla. Escuche bien, el pecado de adulterio contamina a la mujer y contamina su semilla. Orgías sexuales. Quebrantar el pacto matrimonial. La violación y el manoseo de los hijos. Escuche, todo esto va a contaminar nuestra simiente. Concebir maldad. Escuche bien, hacer maldad. Este embarazo se produce al tener intimidad con el pecado. Yo te invito a que leas el Salmo 7, 10 al 14. Es un salmo que implica muchas cosas y muy fuertes. Quiero que lo leamos juntos. Salmo capítulo 7. Busca en tu Biblia, por favor. Y sígueme en la lectura. Y vas a ver lo que dice esto. Dice: mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha hecho saetas ardientes. Escucha esto. El impío concibió maldad. Concibió. Se preñó, dice, de iniquidad. Y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, pero en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad recaerá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Lo que nos está diciendo esta palabra es que cuando entramos en maldad, vamos a concebir maldad y daremos a luz iniquidad. Y esto va a traer graves problemas a nuestra vida espiritual. Otro aspecto es robar y destruir a los hijos por medio de drogas, pecado sexual y hechicería. Todo esto que estamos hablando se refiere a que de esta manera se puede contaminar el linaje santo. Es muy importante percibirlo y entenderlo. Ahora bien, la atmósfera para engendrar hijos poderosos en Dios. Yo creo que tenemos varios ejemplos en la Biblia. Vamos a mencionar uno.
Lo primero que necesitamos es ser llenos del Espíritu Santo, tanto el esposo como la esposa. Que al llegar al matrimonio estén llenos del Espíritu Santo. Otro aspecto, ser parte de un pacto matrimonial. Esto traerá gran bendición. Ambos ser justos delante de Dios, irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas de Dios. Enseñar la palabra a sus hijos. Lo que nos dice Deuteronomios capítulo 6. Cuando te levantes, cuando vayas por el camino y al acostarte. O sea, varón y hembra, dentro del pacto, dentro del matrimonio, traerá bendición, traerá luz, revelación. Y entonces formará el corazón de sus hijos en el temor de Dios. Luego dice, su descendencia entonces será llena del Espíritu Santo, poderosa para que ellos puedan herir de muerte la cabeza de la serpiente. Necesitamos estar revestidos de Dios. Mis hermanos, entendamos, hay un trabajo que hacer muy fuerte para cubrir a nuestros hijos y que nuestra simiente no sea contaminada. Veamos este ejemplo en Lucas 1:39. En esos días María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, una ciudad de Judá. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y todos los que las oían, las guardaban en su corazón diciendo, ¿qué pues llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor ciertamente estaba con él. Vean lo que pasó acá. María, llena del Espíritu, va y visita a Elizabeth. Y cuando la saluda, Juan en su vientre es lleno del Espíritu Santo. Dice en Lucas 1:67, y su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo. Y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo. El Señor pide que el esposo, escuche bien, sea la cobertura de su mujer y que evite a toda costa que el enemigo contamine su linaje. ¿Qué nos exige el Señor? Porque el marido es cabeza, es cobertura de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, o sea, estar bajo autoridad, también las mujeres deben de estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben de amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que la sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Mis hermanos, Dios nos está hablando y tenemos que revisar realmente en nosotros algunos aspectos de nuestra vida espiritual. ¿Estás firmes en el Señor?
Revísalo en tu ser. ¿Todavía estás firme en el Señor? ¿Estás firmes en la fe? ¿En esa fe verdadera? ¿Estás firmes en la gracia que es en Dios y en Cristo Jesús? Necesitamos tener una expresión para Dios y para el hombre, de modo que podamos ser bendecidos y podamos ser bendición. Dice Filipenses 1:27, solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo. De modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Esto es lo que nos está pidiendo el Señor. ¿Qué conclusión podemos sacar de todo esto? Dios nos pide darle hijos poderosos, llenos del Espíritu Santo, para que ellos puedan golpear la cabeza de la serpiente y destruirla en el poder del Espíritu de Dios. Eso es. Tenemos que prepararnos para preparar a nuestros hijos y que sean fuertes en Dios. Padre, te damos gracias infinitas, Señor, por todo lo que tú nos permites. Que esta palabra pueda correr a nuestro corazón y entender, Señor, que hay principios que seguir. Hay principios que seguir para formar el carácter de nuestros hijos, de nuestras hijas, a Dios. Y que el carácter de Cristo esté cimentado en nuestra simiente, en nuestros hijos. Gracias por lo que tú nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Damos gloria a Jesús. No se olvide seguirnos por YouTube, Real Sacerdocio TV, y por Facebook, Iglesia Cristiana Real Sacerdocio. Hasta pronto, mis hermanos, y muchas bendiciones.